Hermanos, ¿cómo están? Dios me los bendiga, sean todos bendecidos en el nombre del Señor. Estamos muy contentos de poder tener esta transmisión, llegar hasta ustedes, o esta grabación, mejor dicho, llegar hasta ustedes a través de las distintas plataformas de las iglesias presbiterianas aquí en Jalapa. Somos un grupo de pastores que pastoreamos en esta bella ciudad, perteneciente al estado de Veracruz, precioso, y también pertenecientes al Honorable Presbiterio Nacional Veracruzano. Nos acompañan pues hermanos de distintas iglesias, como ya lo he mencionado, y bueno, hermanos, pues vamos a tener una dinámica muy especial porque queremos responder algunas dudas, algunas preguntas, algunas inquietudes. Esta grabación tiene el título de respuestas pastorales para esta pandemia y para este aislamiento que nos tiene pues a la fuerza esta cuarentena. Y bueno, pues quisiéramos iniciar, mis amados. Quisiera presentar a nuestro hermano Fernando Hernández, que es de la iglesia Betel. Él es anciano de iglesia y él va a apoyarnos a coordinar un poquito estas preguntas, estas mesas redondas, junto con el pastor Miguel Ángel, que sé que lo conocen, de la iglesia Monte Oreb, el pastor Limón, famosísimo. Muchos trabajos ha hecho el pastor también en Red de Multiplicación, en también Movipress, y bueno, pues ahorita nuestro hermano pastor está haciendo un trabajo de transmisión a través de sus redes sociales, y bueno, su servidor de la Iglesia del Divino Salvador aquí en Jalapa. Pues hermano, comenzamos en estas preguntas que algunos hermanos han enviado a través de distintos medios por WhatsApp a diferentes hermanos, a los pastores. Dice la primera pregunta: ¿cómo interpretar esta pandemia? ¿Castigo por ser un mundo violento, lleno de injusticia y depravado? Y que el Señor nos manda a que nos arrepintamos por vivir ofendiéndole. Y nosotros los creyentes, ¿cómo poder ser tan indolentes y de tan pobre testimonio? Esa sería una pregunta de los hermanos. Es frecuente la interpretación de considerar que esto es parte de un castigo divino, o que si ya estamos al final de los tiempos. Son preguntas más o menos recurrentes en este periodo. Realmente tendríamos que decir que sí y todavía no, porque son signos de los finales ¿Es un signo del final de los tiempos? Sí, por supuesto, es un signo del final de los tiempos. Pero tenemos que recordar que el final de los tiempos inicia desde la época de Jesús. Claro. Entonces no es algo que sea inminente. Algunos dirían, ¿han iniciado los dolores del parto? Sí, no sabemos cuándo va a terminar. Entonces, hay otros elementos que quizás, por ejemplo, alguien me preguntaba sobre esto que estás mencionando, Fer. De pronto me preguntaban, es que si ya se está acabando el mundo y si ya es nuestra última oportunidad. Bueno, también tienen razón. O sea, aunque la escatología general, déjame usar ese criterio, la escatología general, por un lado, el final de los tiempos no sé exactamente cuándo vaya a ser, pero mi escatología individual, mi fin puede ser pasado mañana, o sea, y a lo mejor ni siquiera por nada de que tenga que ver con esta pandemia, ¿no? Entonces, ¿de qué es el final de los tiempos? Sí, hay mucho que más, creo que es un tiempo para prepararnos, claro, para reencontrarnos con Dios. Claro. Bueno, creo que Dios está llamando la atención todo el tiempo porque de alguna forma quiere darse a conocer, dar una revelación de que el mundo necesita regresar hacia una reflexión interior respecto a sus propios caminos. Coincido con el pastor Limón, no creo que esto deba interpretarse como ya la última fase, digamos, previo al juicio final. Creo que el Señor dijo muy claramente que habría muchas otras manifestaciones, como por ejemplo la predicación del Evangelio a todos los individuos, como por ejemplo el que muchos iban a enfriarse en su amor al Señor, algo que tristemente en algunas áreas quizás sí ha sucedido, pero hay gente todavía muy fiel al Señor. La iglesia está creciendo, especialmente en lugares donde antes no había muchos
muchos creyentes. Mencionamos el caso de China, por ejemplo, que han llegado reportes que ahorita está creciendo muy exponencialmente el evangelio ahí. Entonces, creo que toda situación adversa sí tiene que llevarnos a una reflexión, tanto para la gente que no es creyente, como por supuesto para la gente que sí lo es. Y creo que para la gente que es creyente, esto pues nos ha llamado la atención. Quizá sí, un poquito coincidiría yo con la negligencia de algunos de nosotros en cuanto a una disciplina de estar con el Señor, una disciplina de nuestro estudio bíblico, porque de repente cerraron los templos y muchos dijeron, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo me edifico? ¿Cómo le hago para obtener alimento espiritual? Y esto se entiende, se debería comprender que el creyente no debería tener ningún problema de ello, porque se supone que todos los días deberíamos tener esa disciplina del devocional, de la lectura bíblica, de la reflexión interior. El sermón nos alimenta, sí lo hace, nos alimenta la comunión con los hermanos, por supuesto que lo hace, pero en estos momentos en los que estamos aislados socialmente, aún así me atrevo a decir que la iglesia debería seguir adelante, ¿no? Recordemos lo que sucede a principios de nuestra era, cuando la iglesia estaba perseguida, no tenía templos, se reunían en las casas. La gente con mucha dificultad se congregaba, con mucha dificultad podía manifestar abiertamente que era creyente, y eso no detuvo a la iglesia. Entonces, viéndolo de esta forma, nosotros estamos disfrutando de cosas, de una libertad mayor, estamos disfrutando de muchas facilidades. La Biblia, en primer lugar, está muy disponible para nosotros, aun cuando quizá algunos hayan extraviado o olvidado su Biblia en las iglesias, como generalmente se hace, pues en el celular a veces uno puede tener ahí la palabra del Señor, ¿verdad?, en una aplicación. Así que yo creo que más que nada debería de llevarnos esto pues a un ¿cómo diríamos? Emparejarnos, por así decirlo, con la voluntad de Dios, seguir adelante, no desmayar, no claudicar, y por supuesto aprovechar esto pues para predicar y para hacer testimonio a los demás, pese a lo contradictorio que pudiera sonar la declaración. Sí, por otra parte, no debemos olvidar que las pestes, las enfermedades han existido desde hace miles de años. Es decir, esto no es algo nuevo, es parte de la vida misma. Recordemos que allá por 1300 hubo una peste bubónica que diezmó casi a la mitad de la población de Europa. Bueno, entonces no creo yo no considero que sea esto un juicio de Dios, no debemos caer en ese extremo de alarmismo, pero sí coincido con el pastor Francisco y con Luis, en el sentido de que si es un llamado de Dios para todos, yo lo he dicho a través de los mensajes que hemos estado transmitiendo, que es un llamado de Dios al hombre para volvernos a Dios. Dios de alguna manera usa también las circunstancias por las que estamos atravesando para llamar nuestra atención, porque estamos muy distanciados, muy alejados de Dios, y para la iglesia, pues precisamente para el cumplimiento de la misión que Dios nos ha encomendado. Quizá esto nos sirve de lección, de acicate, para darnos cuenta que realmente no estamos cumpliendo como deberíamos cumplir con la misión que Dios nos da. ¿Miedo o precaución en esta pandemia? No sé quién quieres que inicie. Quien tenga la primer... Bueno, el pastor. Yo me voy a aventurar a responder desde mi perspectiva. Y creo que la Biblia siempre nos da algunas pautas de cómo debe ser el comportamiento del creyente, del cristiano, en diferentes circunstancias. Y aquí tomo un versículo de la Escritura donde nuestro Señor Jesucristo mencionó, en un contexto diferente de amenaza, quizá de persecución para los discípulos, cuál debe ser la actitud. Y Él dijo que debemos ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Es decir, la actitud del creyente debe estribar entre la prudencia de la serpiente y la sencillez de la paloma. Debemos ser cautos, sí, yo estoy recomendando a la iglesia que sigamos
todas las directrices, recomendaciones que la Secretaría de Salud nos está dando, todo lo que se ha mencionado, el distanciamiento, guardar la cuarentena, la limpieza, todo eso debemos observarlo porque es correcto, prudentes como serpientes, sencillos como paloma, porque la figura de la paloma es una figura muy interesante que nos habla de la confianza. Tú puedes ir al parque y le das de comer a las palomas casi de tu mano, claro. Se acercan a ti. Entonces, la confianza, pero la confianza en Dios, siempre y cuando sigamos esas recomendaciones, pero sobre todas las cosas debe estar nuestra confianza en el Señor. Como dice el Salmo 46, Dios es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida. Entonces estamos confiando en Dios, que es providente, estamos confiando en que Él tiene el control de todas las cosas. Por eso me encanta ese hermoso canto que luego cantan los niños, Dios tiene el mundo en sus manos, y en esta hora pues sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas. A mí se me ocurre que realmente el ser prudentes tiene que ver también con una forma de amar a mi prójimo. O sea, voy a cuidarme, no solamente por cuidar de mi cuerpo, que además es templo del Espíritu Santo y que necesito cuidarlo porque es el instrumento que Dios me dio para poder alabarle, servirle, ministrar a otros. Pero también debo de cuidarme porque es parte de la lógica a través de la cual yo estoy cuidando a mi familia, a mis hermanos en los templos donde ellos también se están congregando, hasta a mis vecinos, ¿sí? La gente con la que hago tratos todos los días, donde compro, donde trabajo. Entonces, el ser precavido, el tener precauciones, el lavarme las manos, quizás en algunos espacios tener que usar cubrebocas, etcétera, tiene que ver con una forma de amar a mi prójimo. Me recuerda un texto, dice, el amor echa fuera el temor. ¿Pero por qué? Porque es así. El amor tiene que ver en particular con el amor a Dios, pero el amor a Dios tiene su correlativo en el amor a mi semejante. Entonces, cuando nosotros estamos en ese amor de Dios, entonces, como decían los pastores, confiamos, descansamos en Él. Pero ese amor, en ese sentido, me permite descansar y no tener miedo, porque estoy en el amor de Dios, ¿sí? Y eso me lleva al tema que también acaban de mencionar, ¿no? ¿Cómo está mi comunión con Dios? Mi vida devocional. Luis señaló perfectamente y me parece muy, muy pertinente. Para la iglesia que está caminando con Dios todos los días, esto no va a pasar nada. O sea, hay otras limitantes, pero no están preocupadas de qué va a pasar con el sermón del domingo, porque todos los días ellos buscan. Para los que no lo están haciendo, posiblemente es un espacio para poder aplicar o desarrollar esta disciplina espiritual, ¿no? Entonces, también puede ser un espacio provechoso, ¿sí? Y esa misma idea del amor, pues al final de cuentas, cuando la exteriorizo hacia mi prójimo, precisamente no voy a tener temor de contagio a ellos, porque primero estoy incluso cuidándome a mí mismo, ¿no? Entonces, voy a procurar manejar ese equilibrio, precisamente. Muy bien. Pastor. Bueno, yo creo que no tanto miedo en el sentido de tener un pánico por la enfermedad, sino lo relaciono un poquito con la pregunta anterior acerca de si esto es un juicio de Dios. No, no lo es, pero yo sí creo que es una llamada de atención. Y creo que en ese sentido sí debería existir en nosotros por lo menos un temor, no un temor a la enfermedad o un temor a la situación, sino un temor porque Dios de alguna manera se está manifestando. Creemos que Dios es un Dios soberano, un Dios que todo lo controla, que esto no pasa desapercibido para Él. Si nosotros, claro, que forma parte de su plan. Si con esta premisa nosotros reflexionamos en que de forma muy concreta el coronavirus está por un plan de Dios, debemos tener temor a ese Dios que permitió
eso dentro de sus planes. Y el temor yo lo relaciono con este hecho de cuando los hebreos, se acordarán, comían esta Pascua, cuando estaba el ángel de la muerte rondando por todo Egipto, matando a los primogénitos. La instrucción que se les dio fue: coman con temor y temblor. Es decir, no porque el ángel les vaya a hacer algo a ustedes, sino porque hay un Dios allá afuera que se está manifestando y que está llamando la atención. Vuelvo a reiterar, no porque Dios mande un juicio final que destruya a la gente, sino porque de alguna manera creemos que Dios está hablando, de una manera creemos que Dios está manifestando su voluntad, nos está llamando la atención. Y por ahí yo leía una expresión: si después de esta pandemia seguimos iguales, porque no hemos aprendido nada. Entonces creo que dentro de ese temor que sí debemos tenerle a Dios, porque Dios está hablando, Dios está manifestando esto por algún plan que Él tiene, y tenemos que poner atención. Es entonces cuando entra la precaución de, bueno, esto es serio, porque sí lo es. Quizá no para los jóvenes menores de 30 años que piensan, como dicen las estadísticas, que no les afecta tanto. Pero sí, como decía el pastor Limón, cuidar a los míos, cuidar a los que son de nuestra familia, que no forman parte de este rango de edad, que son grupos vulnerables. Y de hecho, pues, por ejemplo, pastores, tristemente hay muchos pastores mayores de 60 años, muchos pastores con sobrepeso, muchos pastores diabéticos, muchos pastores con hipertensión, y mucha gente de la misma con la misma problemática. Y claro, hay que cuidarse, hay que prever, no hay que ser aventureros. Creo que no es un tiempo para que uno piense malamente de que yo tengo fe y nada me va a pasar, porque el león y el áspid pisará y hollaré sobre la cueva del dragón y león. Y tenemos que recordar, hermanos, que muchas de estas citas son poéticas, y la poesía no implica una realidad tangente en nuestro diario vivir. Entonces creo que sí debemos cuidarnos, sí debemos protegernos, sí debemos evitar salir. Creo que como iglesias hemos sido coherentes también con este mensaje de quédese en su casa, no salga por ninguna razón, a menos que, claro, comprar los alimentos, hacer algunas transacciones en el banco. Tristemente la vida económica no se puede detener. Y bueno, también nuestra preocupación va hacia aquellos hermanos, hablo más de familia cristiana, que pues también están sufriendo esta situación y que tristemente tienen que salir, porque si no salen, no trabajan, no comen. Pero mientras tanto, creo que aún ahí hay que ser cuidadosos, hay que ser precavidos. Sí, vemos mucha situación en jóvenes de menores de 30 que incluso se han aventurado, ¿no?, a salir de su casa y a seguir una vida normal como si no estuviera pasando nada. Pero como dice el pastor, mencionaba el pastor Miguel hace rato, ser prudentes, ¿no? Prudentes como la serpiente. Pero bueno, también aquí un hermano hace referencia en el libro de Santiago 5, 3 al 16, en donde menciona: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y ore por él, ungiéndole con aceite. La pregunta va referente: ¿la unción con aceite y llamar a los ancianos en estos momentos ayuda? Hermano Limón. Gracias. Quizás alguno piense, después de lo que voy a opinar, en quemarme en leña verde. Pero el texto como tal apunta a los instrumentos de medicina de su época. El aceite, la unción con aceites, era parte de los medicamentos de su época. De hecho, el énfasis no cae en el ungimiento con el aceite, sino en la oración. La fe. Entonces, de pronto hemos enfatizado la idea del aceite, y no falta quien te venden botellitas con aceite de olivas de allá de Palestina. Ajá. Sí, se ha hecho negocio con eso. Sí. Y otros hasta
Me ha tocado alguno, no puede ir el pastor, me da una botellita de aceite y me dice, mira, ya está ungido. Sí. Entonces, Está ¿qué? orado. Ya está orado. Lo cargó de cierta magicidad, digo, porque ese sería el equivalente. Hay que cargarlo de magicidad para que cumpla el efecto. No, oramos, por supuesto, por la gente. No creo que, personalmente, no creo que porque vas y le unges, necesariamente vas a proveerle salud. Además, por un asunto que es fundamental. La salud no proviene de mis manos, de mis oraciones. Es Dios el que sana. Es Dios el que da la vida. Sí. Entonces, y por la gloria de Dios vivimos, y por la gloria de Dios vamos a morir. Digo, al menos yo sí quiero morirme, porque yo espero experimentar la resurrección. Entonces, Claro. espero cuando sea el momento adecuado que Dios va a decidir, no lo decido yo, me voy a morir y me voy a morir para la gloria de Dios. Aplica el mi vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por ¿no? Y no supuesto. debemos olvidar la soberanía de Dios. ¿Sí? Claro. O sea, sí, oramos por la persona, Sí. tenemos el deseo de que Dios le levante, que Dios le sane, le alivie de su dolor, de su enfermedad, pero al final de cuentas Dios hará su voluntad en esa persona. El sufrimiento también es parte de la Así es. voluntad del Señor, Muy y bien. Él es el que decide quién vive y quién no. Hace unos días atrás, te interrumpo un minuto, hace unos días atrás nos pidieron que orásemos por algunos médicos. 2 de ellos fueron diagnosticados de COVID en Guerrero y nos dijeron, por favor, oren por ellos, están pasando un momento difícil, estaban hospitalizados en la Ciudad de México. Hoy en la mañana, uno de ellos fue dado de alta. ¿Oramos? Sí, oramos por ellos. Pero tenemos que reconocer que la salvación, la vida es de Dios. Entonces, a ellos Dios tuvo gracia, tuvo misericordia de sus vidas, les permitió, y hoy ya salió uno de ellos, el que estaba más grave, de hecho, ya salió, pasó 20 días en terapia intensiva, a Dios gracias ya salió. Pero no puedo pensar que si alguien va a fallecer es porque no oramos o no hicimos lo suficiente. Porque cuando creemos en la soberanía de Dios, justamente en eso descansamos. Y Dios va a darle vida al que Él quiere darle vida. Bueno, creo que mucho de esta pregunta, está cargada o está influenciada por las costumbres pues neocarismáticas, pentecosteses en algún momento, que no dudo que tengan una buena intención, intentan ser bíblicos en un sentido muy literal, pero olvidan por completo, o se olvida por completo, hacer un trabajo hermenéutico, exegético respecto a qué es lo que ocurría en la comunidad de Santiago. Hay que pensar que en tiempos antiguos, pues la medicina moderna no existía. La gente se curaba a base de ungüentos, a base de lociones, a base de algunos pociones, por así llamarlo. No había pastillas, no había métodos. Una fiebre pues se le bajaba lo más fácil con pomentos húmedos en la frente, con baños, con ungüentos también. Entonces la idea de Santiago, yo estoy muy convencido, y de hecho así lo comentan también algunos escritores, dicen que la idea de Santiago más bien es acompañar al enfermo, estar en compañía de él y hacer lo que sea posible. En ese sentido, lo que es posible en el momento de Santiago es ungir a la persona. Y la palabra ungir quizá aquí nos venga a traer un problema, porque se ungía solamente a los reyes, a los sacerdotes o a una persona cuando tenía que desempeñar un cargo especial en tiempos de Israel, ¿no? Algo de ello, heredaron los judíos, ungían a los sacerdotes, ungían también, por cierto, a las personas justo cuando morían. Y como pues sucede con el caso del Señor Jesucristo, ¿no? Pero hay que recordar que estos son ritos, costumbres locales, culturales, que de alguna manera
sí sobrevivieron el rito de la unción o de la purificación, por así decirlo, del enfermo, que por cierto de alguna forma lo replica un poquito la Iglesia Católica en este sacramento de la unción de los enfermos, que no hay que confundir aquí, amados, con lo que dice Santiago. Los católicos toman esto de la unción de los enfermos sencillamente como ir a la casa de una persona que está enferma, confesarla, darle la comunión, ellos le llaman, y sencillamente ponerle en la frente una cruz de aceite, y es todo lo que se hace. No es una unción, pero es un rito. Ahora, muchas tradiciones carismáticas, pentecosteses, lo hacen o lo intentan hacer del modo del Antiguo Testamento, que ponen aceite literalmente en la cabeza, ponen la mano sobre la cabeza y oran por él. Pero no hay algo que digamos, afirme esa creencia o esa costumbre. Como vuelvo a repetir, es costumbre. Los reformadores no ungían a las personas, las visitaban, y quizá lo que Santiago hubiese escrito si estuviera en nuestros tiempos sería: si uno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos, y los ancianos ayúdenle con la medicina que va a curarle. Esa sería más o menos la paráfrasis, por así decirlo, la traducción. Medio, ¿no? Sí, entonces no hay que confundir esto, porque luego no vayan a suceder. Estaba viendo un video el otro día, estoy tomando vacaciones de Facebook, ya no me estoy metiendo porque hay muchas cosas ahí que puras noticias falsas, pero me dio la atención a una persona que se sube a un helicóptero, no sé si lo vieron, agarra una botella de esas grandes de aceite de oliva y empieza a ungir la ciudad y la mesa derrama. No es, digamos, dicen ellos, es bíblico, sí, porque se encuentra en la Biblia, bueno. Pero no se le puede acusar de daño ecológico. Digo, bueno, sí, está en la Biblia, pero no significa que sea bíblicamente correcto o teológicamente correcto. Ahora, yo creo que los enfermos hay que orar por ellos, se tiene que orar por ellos. Tristemente ahorita no podemos tener un acercamiento social. Ahorita están detenidas las visitas pastorales, por ejemplo, para evitar ese peligro, esos contagios, y también pues los ministerios pastorales que van a los hospitales también están detenidos, ¿no? Y esto no significa una desobediencia a lo que nos dice Santiago, sino más bien ahorita sencillamente no es posible tener ese acompañamiento. Pero ¿cuál es el énfasis de Santiago? Y lo decía el pastor Francisco: la oración. La oración es más importante, porque a final de cuentas no es mi actuar, no es mi mano, no es el aceite, no es mi visita lo que va a sanar al enfermo, es el Señor. Claro, y por supuesto que en armonía con lo que están comentando los pastores, no hay que interpretar esto que no creemos en el poder de Dios o no creemos en la sanidad del Señor. Nosotros creemos. Y yo pienso que cada uno de nosotros hemos tenido diversas experiencias que no son la norma para todos ni para la iglesia, en las que hemos visto cómo Dios ha sanado. Lo comentaba el pastor Francisco hace un momento, pero es Dios el que obra de una manera soberana. En una forma personal podríamos compartir algunos testimonios de cómo Dios se ha manifestado en nuestro cuerpo cuando Él ha querido. En lo personal, al inicio de mi ministerio, yo recuerdo también una experiencia así, en que Dios me ayudó, me sanó de la enfermedad. Yo sé que fue Él, pero fue en el tiempo en el que Él quiso y cuando Él quiso, no una forma sensacionalista como algunos manejan estas cuestiones de la sanidad, sino en una forma totalmente diferente. Pero sí creemos en el poder de Dios, que no hay nada imposible para Él, que lo que se menciona en la Biblia respecto de cómo Jesús sanó a los enfermos, pero todo tenía un propósito, al igual que ahora. Cuando Dios sana a alguien, cuando Dios levanta a alguien, es con un propósito bien definido, que Él sea glorificado sobre todas las cosas, pero también hay una enseñanza para nosotros en todo esto. Hemos visto también en redes sociales que mucha gente ha estado pues alarmada, espantada, y muchos dicen, bueno, pues hay que volverse a Dios. Pero ¿qué pasará después de la pandemia? ¿Esas mismas personas seguirán buscando a Dios, como muchas veces lo hemos visto, que llegan a las iglesias personas que están enfermas y pues Dios obra, Dios hace el milagro, y entonces vemos una fe pues emocionalista,
una fe que de cierta manera milagrosa, y ya después se olvidan. Después de esto, de esta pandemia, ¿cómo creen que esos creyentes puedan fortalecerse, o cómo lo ven ustedes más bien? Pastor Luis Santiago. Híjole, ahorita estaba llegando a mi mente una triste anécdota. Hace 3 años más o menos fue lo del terremoto que azotó Morelos, Puebla, Ciudad de México. En ese tiempo estábamos en Morelos, no voy a decir qué iglesia, y me llamó la atención. El terremoto fue el jueves, si mal no recuerdo. Fue el jueves. El domingo la iglesia se llenó como nunca antes se había llenado. Sí. Por un lado, eso dice, wow, es una respuesta inmediata que la iglesia tuvo ante esta llamada de atención, que fue una llamada de atención. Pero lo triste es de que al siguiente domingo la iglesia no tuvo la misma asistencia. ¿Qué pasó con esto? Volvió a la normalidad. Ni eso, de ¿No? hecho. No puedo decir que la normalidad, sino incluso un poco menos. Miren, los seres humanos tristemente tenemos esa tendencia de que, como dice el adagio popular, vemos el temblor y nos hincamos, ¿no? Pero después de eso, mucha gente no lo medita. Me acuerdo de ese pasaje en Apocalipsis donde dice el texto bíblico que vieron muchas cosas, los montes caer, vieron los terremotos, dice, y ni aún así se arrepintieron. El ser humano por naturaleza es tan depravado que está muerto espiritualmente, que nada va a llamar su atención de una forma poderosa hasta que Dios ponga en ellos ese despertar, esa regeneración, para que lo que vean a través de las cosas o manifestaciones exteriores pues les haga pensar en Dios, ¿no? Quizá en ese sentido soy un poco pesimista. Soy un poco pesimista de que la gente, hablo de los que no conocen al Señor, van a vivir su vida después de esto. A la gran mayoría lo van a vivir de una forma normal. Sí, va a afectar. Algunos psicólogos dicen que esto va a afectar a la larga. Algunas, como diríamos, va a generar algunos desórdenes psicológicos por estar encerrados mucho tiempo, va a generar conflictos en los matrimonios. Muchos ya están augurando eso desde estos momentos, y hacia los no salvos mi percepción es muy pesimista. Hacia los que van a la iglesia mi percepción es de expectativa. Creo que sí va a generar algunos cambios muy importantes en la iglesia, porque va a poner mayor atención acerca del recurso o los recursos que nos dan estas plataformas digitales, por ejemplo. Muchas iglesias antes de esta pandemia no consideraban importante, necesario tener videos de predicaciones, tener estudios por internet, mandar devocionales a sus iglesias, preocuparse porque la iglesia esté nutrida. Y yo creo que esto nos va a ayudar mucho a que en futuro podamos seguir generando o produciendo toda clase de materiales para la iglesia, devocionales, estudios bíblicos, predicaciones. Y creo que también está ayudándole a la iglesia al ver que el pastor pues está solo en muchas de estas cosas, ¿no? Y gracias a Dios hay hermanos que se están ofreciendo voluntariamente, pero tristemente muchas iglesias no tienen esa facilidad, digamos, no tienen ese personal o esos hermanos que sepan moverle la computadora, que tengan una cámara. Entonces, por un lado creo que esto va a ayudar para que la iglesia despierte en ese sentido. Por otro lado va a ayudar para un mayor acercamiento, un mayor cuidado espiritual de la familia. Veo eso como expectativa y espero en el Señor. Mi oración es de que pues pueda ayudar para bien, sobre todo de la iglesia. Sí. Pastor. Sí, pienso que hay un segmento de la iglesia que todo esto le está ayudando ya desde ahora para su propio crecimiento. O sea, porque tienen más tiempo, porque vieron las necesidades, todo ese tipo de cosas,
hay un segmento de la iglesia muy importante donde están incluso sumándose a generar más contenidos, más materiales. Me toca verlo en diferentes plataformas o colaborando con otros, y porque hay gente que sí lo está aprovechando. Hay un segmento que les va a pasar de noche, lamentablemente. Hay una opinión que tenemos una colaboración en línea del pastor William. Él tiene una opinión interesante acerca de cómo este tipo de actividades pueden fortalecernos y su opinión acerca de cómo esto va a ayudarnos como iglesia. Entonces, creo que podemos ver esta participación que él nos está enviando para poder entonces comentar incluso acerca de la opinión de él. Claro. Podemos ver el video del pastor William, por favor. Muy buenas noches, amados hermanos. Soy el pastor William y reciban un saludo a la distancia. Quiero contestar una pregunta. ¿Cómo puede ser la iglesia más efectiva en su testimonio en tiempos de dificultad? Bueno, de entrada, hermanos, creo que la iglesia siempre ha estado en conflicto. A través de la historia ha enfrentado diferentes eventos donde se ha requerido que la iglesia responda y que dé razón de su esperanza, y lo ha hecho a la altura yendo a las Escrituras. Mi pregunta para ustedes en esta hora es: ¿cómo podemos ser más efectivos a la hora de predicar o de dar testimonio en este mundo y sobre todo en esta situación particular en la que estamos viviendo? Quiero introducir un concepto, hermanos, que a mi punto particular es una de las formas en cómo vamos a ser de bendición a los demás, y tiene que ver con predicarte a ti mismo el Evangelio. Este es un concepto que se está utilizando nuevamente, aunque realmente ya muchos hombres lo habían dicho en el pasado. Predícate a ti mismo el Evangelio hace alusión a que el creyente ha de estar convencido plenamente de las verdades del Evangelio, y cuando duda del poder de Dios o del accionar de Dios, cuando está pasando por crisis, lo que debe hacer el creyente es predicarse a sí mismo. El apóstol Pablo había experimentado algo de esa manera cuando dijo en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. De hecho, Pablo utiliza mucho esa palabra, estando persuadido. Es decir, que Pablo había llegado a un convencimiento pleno después de razonar consigo mismo, después de luchar quizás con sus ideas, con su forma de ser o con su vida pasada, pero en el presente Pablo estaba plenamente convencido y no tenía dudas de lo que era la vida cristiana. Entonces, predícate a ti el Evangelio tiene la intención de recordarnos que el creyente en todo momento ha de ir a la palabra, recordar sus promesas y atesorar lo que Dios ha prometido para su pueblo. Quiero poner un ejemplo podemos decir, para que esto quede más claro. Supongamos que tienes un vecino que no conoce a Dios y que te ha visto que pues tú eres cristiano, tienes una Biblia y que vas a una iglesia. Entonces te toca a la puerta y te dice: vecino, quiero que me enseñes de la Biblia porque estoy muy preocupado y estoy atemorizado en este tiempo de cuarentena. Entonces lo que tú harías es llevarlo a la Escritura, enseñarle que Dios tiene el control de todo, que dirige el universo, que es soberano, que nos va a proteger y que debemos confiar en lo que dice en su palabra. Pues eso suena muy sencillo, hermanos, pero cuando estamos atravesando por una prueba o por circunstancias adversas, a veces se nos olvida. Entonces tenemos que trabajar con nosotros mismos para que de esa manera yo pueda ofrecer unas palabras o una pastoral más efectiva hacia el mundo. Entonces yo quiero preguntarte en esta hora cómo tú te has sentido y cómo has estado viviendo tu fe en este tiempo. Si estás desanimado o te has deprimido últimamente o estás demasiado ansioso, pues yo te animo a que te prediques a ti mismo el Evangelio. El apóstol Pablo dijo en Romanos: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esa palabra, y sabemos, también habla de una comprensión, de una fe razonada, de una fe que había, podemos decir, ido avanzando hasta llegar a estar bien arraigada en el corazón y en la vida de las personas. Entonces, hermanos, si estamos bien convencidos nosotros, si estamos arraigados en el Evangelio, creo que podremos ser más pertinentes. Hermanos, no es la primera vez que la iglesia está viviendo una situación como esta, y hemos de levantarnos, hermanos, siendo testigos reales y presenciales del Evangelio en nuestra vida. Así que tómate un tiempo
Y si estás desanimado y quieres ser de bendición a la sociedad que nos rodea, predícate a ti mismo el Evangelio, persuádete de lo que el Señor enseña y vas a ver cómo tu vida y tus palabras van a tener más eficacia en la vida de aquellos que te escuchan. Que Dios te bendiga, hermano. Bendiciones. Creo que el comentario del pastor William es muy pertinente y me hizo recordar precisamente en esa parte donde él habla del testimonio, cómo podemos nosotros también pues influir en la sociedad. Es cierto que una parte muy importante de aquellos que tenemos el privilegio de estar en el ministerio de la predicación de la palabra, pues es hacerlo proclamando la palabra del Señor. Pero otra parte creo que también sumamente importante y que pues quizás en algunos casos no haya esa integración o esa congruencia entre lo que se predica y lo que se hace. Desafortunadamente hay casos, yo no quiero mencionar ninguno, ¿verdad?, sino solamente generalizando, pero aquellos que estamos en el ministerio pastoral por una vocación, por un llamamiento, por lo que Dios ha hecho en nuestra vida y por el amor a las personas a quienes les predicamos el Evangelio, tenemos que hacerlo desde dos aspectos: a través de la proclamación del Evangelio, sí, pero también por el testimonio, es decir, demostrando con nuestra vida, con nuestros hechos e incluso con nuestras emociones y con nuestras actitudes, que lo que predicamos lo creemos de todo corazón y que puede ser de bendición. Y una parte importante es mostrando ese dominio propio, esa templanza en medio de las circunstancias adversas que nos ha tocado vivir. Pero yo decía que me hizo recordar otras palabras del apóstol Pablo cuando dijo de esta manera: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y llame atención porque dice que de ninguna cosa hago caso. Y esto en el contexto es que le decían a Pablo que iba a padecer, que iba a sufrir, que incluso lo iban a matar, que no fuera a Jerusalén. Y Pablo tenía una pasión, y su pasión era predicar el Evangelio. Su vida le pertenecía al Señor y él decía, no importa, yo no hago caso de amenazas, lo que me pase está en las manos del Señor. Mi vida no es preciosa para mí mismo, sino mi vida tiene valor, tiene sentido en virtud del cumplimiento del propósito para el cual nos ha llamado. Entonces creo que es algo que nosotros los pastores sí debemos tener siempre presentes. ¿Para qué estamos aquí? Tenemos una visión, misión también, pero y una vocación que el Señor nos ha dado, que es un privilegio muy grande. Pastor Luis Santiago, sobre lo que opina el pastor William. Sí, bueno, creo que hay algo que siempre pasa de largo en nuestra vida, y es precisamente el confrontarnos un poquito en lo que creemos. Creo que en ese sentido él habla acerca de predicarse a sí mismo el Evangelio. ¿De qué forma estamos convencidos de lo que creemos? Quizá yo podría agregar, si él me lo permite, eso, ¿no? Predicarnos el Evangelio y de qué manera estamos convencidos en lo que creemos, de qué forma somos genuinos en nuestras convicciones, porque muchas veces es fácil, sí lo es, decir Dios te ama, Dios tiene cuidado de ti, Dios te provee. Eso es muy fácil de decir y a veces lo tomamos como un discurso ya muy cristiano, ¿cierto? Cuando alguien nos dice, pastor o hermano o hermana, tengo esta situación, y la muletilla que usamos es voy a orar por ti. Eso es muy fácil de decir. Es muy fácil de decir que el ejemplo que él pone, un vecino que viene a nuestra puerta, nos toca, nos dice, háblame de Cristo. Sí, claro, mira, fíjate que el Señor Jesucristo murió y al tercer día resucitó y ahora está en el cielo y él de allá nos cuida. Es muy fácil, pero lo difícil es, bueno, en tiempos de confinamiento, en tiempos en los que a lo mejor yo, que soy un comerciante
y que vivo al día y que no vemos para cuándo va a durar esta contingencia. Esperamos que el 30 de abril y ya están diciendo que a mediados de mayo, y hay gente que dice que hasta finales de mayo, hay otros que dicen que hasta junio. Híjole, ¿y qué voy a hacer cuando tengo que pagar renta de mi local, cuando tengo que proveer para mis hijos, cuando tengo que proveer para mi renta a lo mejor de mi casa? Ahí es donde verdaderamente tenemos que confrontarnos en dónde está nuestra fe en el Evangelio. Y me resulta muy particular lo que dice Hebreos capítulo 12, el primer versículo, que dice: por tanto nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. De alguna forma, la situación que estamos viviendo, comparado con lo que Cristo vivió, realmente no es la gran cosa. Sí, son preocupaciones, sí, es un estrés, sí lo es. Pero dice el escritor de Hebreos: considerado, miren o compárense con aquel que sufrió, dice, esta contradicción de pecadores contra sí mismo, y luego después dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre. Es decir, esto no les ha costado la vida todavía. No les ha costado la vida, no les ha costado sangre, digamos. Sí, a lo mejor vamos a estar endeudados, a lo mejor tenemos que pedir un préstamo en el banco. Bueno, son adversidades. Ahora, la pregunta es: a pesar de eso, ¿mi fe sigue firme en el Señor? Creo que sí vale la pena esta reflexión. Confrontarme en mi fe, a ver de qué forma de verdad estoy nutrido, porque es fácil decir, creo en Dios cuando todo marcha bien. Eso es facilísimo. Es fácil, creo en Dios, Dios provee. Mucha gente dice que Dios proveerá. Y es fácil cuando vemos nuestra despensa llena, a veces hasta se echan a perder las cosas ahí, se caducan. Nuestros hijos tienen el lujo de decirnos: papá, pues hoy ¿qué vamos a comer? El recalentado de ayer, pues no quiero. Bueno, pues vamos a comprar una pizza, no importa. Es fácil decirlo, pero a ver, hagámoslo cuando no hay nada en la despensa, cuando no hay nada en la cartera, y digamos: Dios proveerá. Eso es fe. Y creo que sí vale la pena confrontarnos con ello. Claro. Pastor. No, está bien, estoy de acuerdo realmente en esto. En referente a Segunda de Crónicas 7:14, un versículo muy conocido, dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es acorde a lo que estamos viviendo ahorita. Es una palabra la cual nos pudiéramos agarrar como pueblo cristiano, ya no como inconversos, porque aquí realmente le está hablando al pueblo cristiano, al pueblo creyente. Claro. ¿Es vigente? ¿Cómo lo podríamos aplicar, Pastor Limón? Sí, pero no es exclusivo en este pasaje, en esta situación. O sea, si tomamos que tomar el momento histórico de Israel, pues no es exactamente el nuestro. Claro. Por eso, como principio, por supuesto que puedes aplicarlo en este momento, pero lo puedes aplicar realmente a lo largo de todo el tiempo, ¿no? Porque eso es algo de lo que se refleja en la vida, una vida de fe, finalmente, debería de ser eso. Una vida de fe es no el que llega a cantar el domingo y después hace de su vida lo que quiere. Claro. Sino una vida de fe es alguien que de continuo está buscando la comunión con Dios, ese humillarse. Y la promesa de Dios es de que todos aquellos que le buscan no solamente lo van a encontrar, sino recibirán bendición. Y ahí es donde a veces yo creo que nos volvemos, por ejemplo, yo he escuchado muchísimas oraciones egoístas en este último periodo.
lamentablemente parte de la vida de iglesia está llena de egoísmo. Estamos orando por mi salud, por mi auto, por mi casa, por mi Estado financiero. Sí. Y pienso que mucho de todo esto hemos olvidado incluso parte del sentido comunitario. El prójimo. Por un lado, acerca de nuestros semejantes, acerca de mi prójimo. Es más, mi prójimo es hacerme yo prójimo de. O sea, ni siquiera es el que me queda Próximo. a la mano, ¿no? Sino ahí hay una intencionalidad de ser bendición, de ser provecho para otra persona, ¿no? Entonces, Sí, por eso dice, si se mirara en mi pueblo, es sí, conjunto. sí, por ejemplo, o sea, hace poco estaba dando un estudio y una dinámica de estas, ¿no? Por ejemplo, la verdad es que en las iglesias no debería de haber una persona con necesidad. En este momento no debería de haber una persona con necesidad. ¿Por qué? Porque hay muchos otros creyentes que debemos de aprender a ser solidarios con ellos. O sea, hace poco habíamos estado conversando con Luis Arturo y a mí me gustó mucho esta opinión suya, porque yo la escuché de él. Y Mis opiniones siempre son buenas, pastor. Sí. y hubo un momento en que incluso lo compartí, ¿no? En un estudio por esto. Hay gente que sí tiene, por ejemplo, ahorita posibilidades todavía de movilidad. Y algunos tenemos oportunidad de tener algunos recursos económicos. Entonces, en la iglesia local no debería haber una persona que por causa de toda esta situación esté enfrentando hambre. No debería haber una sola persona, porque todos los demás, lo poco o mucho que Dios nos ha provisto, debemos de aprender a ser solidarios para ellos. No solamente es llevarles una despensa, a veces incluso no lo vamos a poder hacer, pero a lo mejor, por ejemplo, mi situación de salud, no es el caso mío, pero a lo mejor mi situación de salud dice, ¿sabes qué? No tengo la posibilidad de salir porque ya soy adulto, mayor, tengo estos problemas de riesgo y demás, pero sí puedo hacerle un donativo. Sí puedo hacer un donativo, incluso a veces hasta, digo, porque nos ha tocado decirle a una de las hermanas, no te preocupes, ahorita recargo tu teléfono. Claro. Porque 100 pesos no nos van a hacer más pobres. Y podemos ayudar incluso hasta a que la hermana X no esté aislada. Entonces, honestamente 100 pesos no nos van a hacer más pobres, pero pueden ser significativos para otra persona. Entonces, yo creo que sí tenemos que aprender a hacer todo eso, ser más solidarios ahorita. Claro. Si me permiten, en relación a la pregunta del segundo de Crónicas 7:14, realmente ese texto es un texto, favorito de un servidor para la iglesia, en el que encontramos un llamado particular, histórico, para la nación de Israel en circunstancias muy especiales. Como ya se mencionó, las circunstancias que estamos viviendo en este tiempo son diferentes. Entonces, si era un llamado a la nación de Israel, que se había apartado de Dios, que le habían dado la espalda a Dios a través de la idolatría, apartándose del Dios vivo y verdadero, para que ellos se volvieran a Dios, se humillaran, clamaran al Señor. Y entonces, por eso es que es el sí condicional, ¿no? Dice, si se humillaren mi pueblo y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren en sus pecados, la promesa del Señor es que Él oirá, perdonará y sanará. Ahora, esa promesa o esa exhortación tiene su aplicación en cierto sentido para la iglesia en todos los tiempos. Ciertamente la iglesia tenemos que estarnos humillando delante del Señor, porque una de las cosas que nos enseña precisamente esta pandemia, yendo
¿qué nos muestra? Nos muestra nuestra debilidad, nos muestra nuestra fragilidad como seres humanos, pero al mismo tiempo nos humilla, ¿no? ¿Qué estamos viendo en la actualidad? Que los mandatarios de las naciones en cierto sentido están siendo humillados. Esta contingencia está afectando todas las esferas de la vida, desde la política, la económica, social, en fin, las cosas ya no van a volver a ser igual después de esto, todo va a cambiar. Entonces, como ocurrió con Nabucodonosor tuvo que humillarse, era un rey pagano, y reconocer la gloria del Señor. A mí me llama mucho la atención que Nabucodonosor reconozca la soberanía de Dios y allí él proclama que Dios es el que gobierna todas las cosas. Entonces, en realidad, nosotros como creyentes y como iglesia tenemos que estarnos humillando todo el tiempo y clamando a Él. Y la última parte, que quizá es la que nos pica un poquito, y yo sanaré, pero siempre recordemos que esto es en el contexto de la soberanía. Pero también cuando se habla de sanidad en las Escrituras, no tiene que ver únicamente con sanidad física. La sanidad tiene un amplio espectro, sí, un amplio espectro, muy amplio, porque puede ser desde física, relacional, financiera, emocional y sobre todo espiritual. Pero en algunos de estos casos, esa sanidad que proviene a través del Evangelio, a través de relacionarnos con Dios, correctamente, a través de Jesucristo, puede ser progresiva también. En algunos momentos puede ser un acto de Dios soberano, pero en otros casos esa sanidad emocional va siendo progresiva en nosotros, ¿no? Cuando venimos al Señor, cuando nos volvemos a Él, venimos a Él heridos, lastimados, el pecado nos ha vapuleado, venimos enfermos. Bueno, alguien decía que todos de alguna u otra manera ya venimos enfermos, claro. Pero el Evangelio de Jesucristo va sanando las diferentes áreas de nuestra vida. En primer lugar, sana nuestra relación con Dios, que había sido quebrantada por el pecado, estábamos lejos de Dios, pero el Evangelio nos sana en ese aspecto, pero también es una sanidad mucho más amplia. Claro. Ahorita son cultos, reuniones, servicios online, ¿no? Así les estamos, pues, de alguna manera interactuando. Como humanos, en nuestra humanidad, siempre vamos a decir, bueno, lo más fácil, lo más pronto, lo que está al alcance. Una vez que pase esta contingencia, el pueblo, como pueblo, tendríamos que reaccionar, bueno, pues quiero ir a dar gracias a la casa del Señor, ir y reunirnos, como lo dice la Biblia, estar en ese amor fraternal con mis hermanos. Pero ¿qué tanto será? Porque ahorita nos vamos a acercar a personas que realmente, muchos de ellos no conocen el Evangelio por medio de estas plataformas. Pero más adelante también va a haber una consecuencia, que muchos como cristianos vamos a, espero en Dios que no sea, en ninguna de nuestras iglesias, que digamos, bueno, pues si ya transmite el pastor Luis Arturo, pues hoy no voy a la iglesia y pues yo creo que desde mi casita prendo la pantalla y puedo hacerlo ahí tranquilamente, estoy con mi familia, estoy tranquilo y puedo tener quizás hasta un refresco, unas comiendo palomitas, como si fuera en el cine, cómodamente en su domicilio. ¿Cómo lo ven? ¿Cuál es su perspectiva en ese aspecto? Creo que hay una parte que no vamos a poder evitar. O sea, déjame diferenciar entre dos tipos de cristianos. La mayor parte son consumidores del Evangelio. Como consumidores, lo único que va a cambiar es su hábito de consumo. Muchos de ellos llegan a los templos y solamente están consumiendo. Entonces, quieren que el pastor traiga una buena corbata, pero no le regalan una buena corbata. Bueno, yo no uso corbata. Que traiga un buen traje, pero no le regalan un traje, ¿sí? Que sea un buen predicador, que haga esto, que esté en todo tiempo. Sí. Esos son consumidores del Evangelio. Probablemente va a cambiar su hábito,
y ahora decidan permanecer en casa. Los que son iglesia, y voy a entonces ahora a diferenciar, los que son discípulos de Cristo, ellos se están produciendo, ellos son proveedores. Si puedo decirlo así, es un grupo que no son todos, pero que ellos son los que están constantemente sumando, predicando, evangelizando, discipulando, ofrendan, diezman y si es posible dan clase de escuela dominical y en fin, ¿sí? En ese segmento, o sea, ellos, estoy casi seguro que este escenario los está haciendo crecer. Exacto. Lleva a otro nivel. Los está llevando a un nivel totalmente distinto. Hay que orar por los que son solamente consumidores, porque el cambio ellos necesitan, solamente Dios lo puede hacer. Entonces ellos están pasando y lo peor que puede pasar, hace rato lo mencionaban Miguel Ángel y Luis Arturo, lo peor que puede pasar es que ellos permanezcan igual, que esto no haya sido más que un escenario del cual ya salieron y regresar a lo mismo. Creo que hay que orar por ellos, sí, porque ellos tienen que aprender, conocer mucho más acerca de quién es Dios, de cómo se relaciona. Yo pensaría que en eso implica que las iglesias probablemente tengamos que generar intencionalmente fuertes programas de discipulado para poder ayudarles, porque no hay otra forma más que la única herramienta que finalmente Dios nos dio es el discipulado. De hecho, la gran comisión es eso: hagan discípulos. Ese es el enfoque específico, ¿no? Y la forma de cómo somos transformados de creyentes a discípulos, pues es eso, es el evangelio y ser discipulados. Entonces, en eso seguramente vamos a tener que crecer y mejorar. En el otro nivel, yo pienso en las redes sociales como un espacio para extender el campo de la iglesia, para poder seguir ministrando a otras personas, porque hay algunas que de forma válida realmente no tienen oportunidad de estar los domingos. Estoy casi seguro que en todas las iglesias tenemos gente muy anciana o por dificultades en sus horarios de trabajo, ¿sí? Que trabajan Domingo a domingo. de domingo a domingo. Entonces yo creo que para ellos el usar estas plataformas digitales puede ser muy importante para ellos, ¿no? Quizás nos está llevando a crecer hasta en cómo transmitimos el evangelio, para poder mejorar nuestra forma de cómo damos un estudio bíblico o cómo predicamos. En eso los mismos pastores estamos siendo confrontados, porque normalmente estábamos acostumbrados a hacerlo frente hacia un grupo y no frente a una cámara solos. Claro. ¿Sí? Entonces yo creo que hay cosas que sí vamos, incluso como pastores también estamos creciendo en esto. Entonces sí va a haber gente que va a crecer en medio de todo esto, sí. Otros pueden quedarse, hay que orar, hay que trabajar por ellos, hay que animarles, discipularles, porque lo que no debería de ocurrir es que vuelvan a lo mismo. Esa sería la peor tragedia para muchos de ellos, porque no sirvió para nada, si puedo decirlo así, esta disciplina y este espacio de gracia que también Dios nos está brindando. Claro. Y ahora la comunión es insustituible. No se puede tener comunión por línea, hay cosas a través de las cámaras, ¿no? Eso, la relación, la interacción que como hermanos debemos tener en la iglesia, yo pensaría que esta es una situación especial en la que las circunstancias nos están llevando a esto. Tenemos que ajustarnos, tenemos que acomodarnos para poder servir a la iglesia y hacer llegar la palabra a través de estos medios, de estos recursos que hay. Qué bueno que es así, pero yo pienso que una vez que se termine esta contingencia, tenemos que fomentar la comunión. Los pastores, como dijera aquel ilustre teólogo Juan A. Mackay, debemos ser pastores del camino, no de escritorio. Los cristianos, como dice la Escritura, son los del camino, que van al encuentro con la gente,
que interactúan con las personas, que se relacionan con ellas, de tal manera que, bueno, esta es una circunstancia especial y hay que aprovechar estos recursos también para llevar el Evangelio. Pero como comentaba el pastor Limón, incluso tenemos que ir modificando la manera de predicar, ¿no? No es lo mismo predicar a un auditorio que predicarle a la cámara. Incluso nuestros mensajes tienen que ser más concisos, como decía un maestro de homilética, conciso, preciso y conceso. Entonces, si decía un pastor, dice, qué bueno, pastor, que tus mensajes van así más concisos, porque hay que tener consideración también. Entonces es diferente, ¿no? Sí. Todo cambia. Hay una colaboración en línea que el pastor Jaime nos está haciendo también, porque parte de lo que él está haciendo, o parte de su comentario, tiene que ver con todo este aislamiento social, de qué otras maneras está repercutiendo en la vida de la iglesia. Entonces, todos esperamos en algún momento que vamos a regresar a lo que antes considerábamos normalidad. Tal vez, como muchos han señalado, será otra normalidad, porque hay cosas que ya cambiaron, querrámoslo o no. Entonces, creo que el comentario del pastor Jaime nos va a ayudar a considerar otras perspectivas. ¿Lo podemos ver? Agradezco la invitación al participar en ofreciendo respuestas pastorales. Y quiero decir 3 cosas sobre el aislamiento. Primero, que vivimos aislados unos de otros debido a esta contingencia, es decir, por motivo del COVID-19. Hace 30 años solíamos decir en la Ciudad de México, vivimos en medio de una multitud solitaria cuando viajábamos en el metro. Hoy muchos se aíslan con el celular, pero esto no tiene que ser así. Podemos estar solos para poner en orden nuestros pensamientos o estar a cuentas con Dios, pero todos tenemos la esperanza de que volveremos a la normalidad. Ahora les presento algunos efectos del aislamiento. Afecta más a quien está solo o se siente solo. Hay problemas de orientación y de ubicación temporal. También demasiado tiempo ocioso produce ideas negativas e irracionales, pudiéndonos afectar el sueño. La ansiedad resulta del agotamiento mental. Se experimenta desánimo e inclusive depresión o sensación de irrealidad. Y así el listado podría continuar. Sin embargo, podemos afrontar esto de la mejor manera. En este tiempo de aislamiento podemos ocuparnos en varias cosas, como ayudar en la limpieza de casa, hacer manualidades o reparaciones que habíamos pospuesto, ver buenos documentales, levantarse temprano y hacer ejercicio, leer un libro o la Biblia y compartirlo en audio, acomedirnos a ayudar en lo que se esté haciendo en casa, memorizando un texto, tomando algún curso por línea, aprender algún idioma, impartir lecciones de algún instrumento musical. También podemos apoyar llevando a alguien al consultorio si se requiere. Tengamos la disposición de ayudar a quien lo necesite. Dediquemos tiempo en sábado y domingo para realizar un devocional. Pero sobre todo, convéncete de que todo esto pasará, ya que solo Dios es eterno. Como pastor, les recuerdo que Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. No temamos recibir familiares o personas que buscan nuestra ayuda cuando la requieren, en tanto no estemos enfermos, ellos o nosotros. Un líder vivió una pandemia similar y escribió: evitaré lugares y personas donde mi presencia no sea necesaria, para no contaminarme o contaminar a otros como resultado de mi negligencia. Si Dios quisiera llevarme, seguramente lo hará. Sin embargo, si mi vecino me necesita, no evitaré el lugar o la persona. Iré libremente. Por tanto, mi fe no es ni imprudente ni temeraria ante Dios. Aprovechemos, hermanos, cada oportunidad y mostremos amor y misericordia. Si Dios nos guía, no temamos acudir cuando se requiera nuestra presencia. Ocupémonos física, mental y espiritualmente, leyendo, enseñando, ejercitando los dones que Dios nos dio.
Si hacemos estas cosas, no permaneceremos ociosos ni sin fruto. Gracias por esta oportunidad de compartir un poco de ánimo. Dios les bendiga. Bueno, continuamos y ahora con la oportunidad. Bueno, lo que dice el pastor Jaime es sumamente interesante con respecto a estas consecuencias que puede generar la contingencia. Y bueno, hilado con la pregunta acerca de cómo va a repercutir esto a futuro, coincido con el pastor Francisco en una visión no tan pesimista, pero tampoco tan optimista. Yo creo que sí, esto va a ser un filtro muy interesante para que aquellos que realmente son discípulos le tomen mayor importancia a la iglesia, a la congregación, a la reunión, al trabajo en conjunto, a la evangelización. Pero aquellos que no lo tomen tan en cuenta, sí les va a ser muy sencillo estar desde sus casas siguiendo una transmisión. Yo creo que aquí también tiene que ver mucho el trabajo pastoral de cada uno de nosotros, el que estemos desde incluso la predicación misma llamando a la iglesia a ser iglesia junto con otros. No puede ser, digamos, en ninguna plataforma, vamos a llamarlo así, no puede ser que la iglesia sea o esté aislada en todo momento, porque siempre se hablaba en el libro de los Hechos de estar juntos, de comer juntos, de compartir el pan o partir el pan, de repartir incluso los bienes. La iglesia es una comunidad, y a pesar de que se quiere, digamos, voy a usar una palabra nueva, cibernetizar o hacerlo cibernético, digamos, de que sea una comunidad virtual, realmente no responde a la necesidad pues del ser humano, el cual es el cobijo, el cariño, la cercanía, el predicar uno a otro, el practicar sus dones espirituales, etcétera. Y tristemente, bueno, mucha gente no va a responder, otros estoy seguro que sí van a responder con mayor entusiasmo. Pero bueno, no olvidemos, amados, que pues todavía es muy temprano quizá para hacer algunas conjeturas. Posiblemente, yo no sé, tengo esa sensación de que cuando se acabe la cuarentena, lo primero que va a estar lleno van a ser los cines, las playas, la gente va a querer salir, abarrotar los lugares de diversión, va a haber una derrama económica muy importante en esas áreas de entretenimiento, porque la gente busca eso, busca entretenerse, distraerse, claro. Y todo. Eso es lo que decía el pastor, de que la gente que está en el celular y que no sale de allí. Y creo que también por eso la iglesia tiene que tener mucho cuidado con sí usar estos recursos, sí usar estas plataformas, pero yo no creo que nuestro ministerio tenga que estar enfocado exclusivamente a eso, no lo creo. Es decir, creo sí la necesidad de crear a lo mejor un ministerio en la iglesia, pero yo no creo que todos los esfuerzos tengan que ir a que sea una transmisión de calidad, que se contrate un buen técnico o que se compre un buen programa. No creo eso, porque a final de cuentas solamente es una forma más de transmitir el evangelio, pero lo más importante, lo más real, lo más vivencial es cuando uno va a la iglesia, convive con la gente, claro. Ve a la iglesia orar, ve a la iglesia trabajar, ve a la iglesia adorar al Señor, ve a la iglesia predicar de Cristo. Eso es mucho más impactante que cualquier video con diapositivas o imágenes que, pues, por muy bonito, no deja de ser solamente, tristemente, en la inmensa red, un video más. Claro. No estamos pensando en cuántos likes nos puedan dar por cada una visita, ¿no? Por sí. Cada. Ahora, perdón, y quiero agregar eso que dices, también es muy peligroso eso, la tentación de la fama en algún sentido, claro. Porque de repente uno ve, pues tuvimos tantos likes, híjole, tuvimos menos que la vez pasada, ¿qué hicimos mal? Creo que no debemos dejarnos llevar por eso, y es una tentación muy legítima, muy humana. Sí, muy humana, pero también que está ahorita muy al pendiente de muchos de nosotros, porque
yo he notado, digo, que hay muchos pastores sin ánimo de ofender a nadie, que no están promocionando el evangelio, lo quiero decir así, se están promocionando a sí mismos. Eso se me hace peligroso, eso se me hace muy tentador, el que, bueno, quiero yo predicarles, y a lo mejor va a aparecer mi nombre y mis correos y mándenme y todo. Sí, sobresalir, ¿no? Sobresalir, pero realmente no hay una preocupación real por edificar a la iglesia, no hay una preocupación real por incluso desafiarla, porque a veces, hay que decirlo, a veces en la predicación hay que decir cosas que no son cómodas. Y estos pastores que buscan likes, que buscan solamente seguidores, van a hacer lo que sea menos predicar el evangelio. Entonces es una tentación muy latente que esperemos en el Señor no exista, o que no nos llegue a afectar, ¿no? Hablo de los presbiterianos, por lo menos, ¿no? Sí, los presbiterianos. Sí, como bien dice Luis, es una tentación que está latente para todos, pero no debemos olvidar, en primer lugar, la motivación por la que hacemos estas cosas. La motivación es la gloria del Señor, ya lo mencionó Luis, edificar a la iglesia y predicar la verdad del evangelio. No es el lucimiento personal, no es cuántos likes me den, cuántas personas me den. Si este mensaje puede llegar a alguien más y puede ser de bendición para él, qué bueno. Yo comentaba precisamente pues en una de las transmisiones que tuvimos aquí en este lugar, un domingo anterior o hace 2 domingos, no recuerdo bien, y mencionaba el hecho de que alguien que escuchó el mensaje que se predicó, lo estuvieron escuchando en su hogar toda la familia, y me decía esta persona, es que fue de bendición, pastor, nos trajo mucha paz, todos oramos, y que no hay gratificación más grande que el ver que una persona reciba la palabra, que sea bendecido con la palabra, que se convierta al Señor, que la palabra de Dios cumpla su propósito. Pero para ello no vamos a sacrificar la verdad, como se decía, la verdad puede ser incómoda, pero los que tenemos este ministerio tenemos que hablar con la verdad. Está también la tentación de decir cosas agradables al auditorio, de que no levanten ámpula, ¿no? Que no ofendan a nadie, pero la verdad es que la verdad a veces ofende, la verdad lastima, y como alguien decía, prefiero herirte con la verdad que matarte con la mentira. Y eso es cierto, los predicadores tenemos que buscar siempre la gloria del Señor y no dejarnos llevar por esa tentación que ya se ha mencionado y que de hecho está latente, y desde hace muchos años muchos están exhibiendo su personalidad a través de los medios. Claro. Pues es que esto de predicar el evangelio en este momento usando las redes o después usando las redes es por una razón básica en el sentido del ser iglesia. La misión no se terminó porque haya un COVID, ¿no? Seguimos predicando el evangelio. Así es. O sea, seguimos hablando del evangelio, seguimos proclamándolo. Tal vez durante un tiempo o de aquí en adelante lo tengamos que hacer incluyendo las redes sociales. Digo, eso no es nada nuevo tampoco para nosotros. La iglesia, la verdad es que siempre ha usado toda la tecnología posible que le ha tenido a la mano para poder predicar el evangelio. Digo, déjame nada más recordar algo del siglo XVI. Entre los primeros que empezaron a usar la nueva tecnología, que era la imprenta de tipos móviles y demás, que es algo del siglo XVI, pues fue la iglesia, porque empezaron a hacer tratados, empezaron a ver Biblias, etcétera. No hay que perder de vista, el primer documento impreso fue la Biblia. Y fue justamente el uso en ese momento de la mejor tecnología que tenían, la usaron para poder predicar la Biblia. Entonces, en ese sentido tampoco es nuevo, ¿no? O sea, en su momento, ¿cuántas iglesias empezaron a usar la radio para comunicar el evangelio?
Y así mismo, o sea, a lo largo de la historia, de la misma historia, vemos cómo la iglesia ha usado los medios que ha tenido disponibles, ¿no? Yo me acuerdo hace mucho tiempo, la verdad es que hace quizás 20 años atrás, los primeros reproductores de MP3, y me sorprendió el uso que estaba haciendo sociedades bíblicas para poder presentar el Evangelio en MP3 con una pila, con un panel solar, para hablar del Evangelio en zonas indígenas en México, en la península de Yucatán. Entonces, uno pensaba en un reproductor de MP3 y los veíamos caros todavía, y ellos estaban usándolos regalados para predicar el Evangelio a los mayas. Entonces, bueno, están usando la tecnología para ello, claro. ¿no? Y yo creo que la iglesia seguirá haciéndolo, ¿no? Pero es otro medio más, pero el ser iglesia es otra cosa. Claro. Bueno, ¿cómo aprovechar en estos momentos para evangelizar, para proclamar el Evangelio? Nada más vamos a tener una intervención aquí en la mesa y posteriormente veremos al pastor David López. No sé quién guste hacerla. Pues creo que el pastor tiene más experiencia en esto, de la Pastor Limón. evangelización. Él ha usado mucho, bueno, perdón que antes de iniciar, creo que ha tenido mucha participación. Hace un momento decíamos que él ha participado en Movipress, ha participado en Red de Multiplicación, y esto lo digo porque sé que el pastor por humildad no lo va a mencionar, por eso creo que su intervención en Tiene este punto amplia experiencia. es más que propicia y exacta. Pastor, por favor. Yo creo que hay muchas formas hoy en día de cómo predicar el Evangelio. Yo lo veo constantemente ahorita en muchos esfuerzos que muchísimas iglesias están haciendo. Veo algunos esfuerzos muy modestos en cuanto a equipamiento y demás, pero más que el equipamiento, algo que celebro verdaderamente es las ganas que tienen de seguir hablando del Evangelio. Algunos de forma en un mensaje de texto, otros están constantemente enviándonos imágenes, algunos más elaborando pequeños videos, en fin, hay muchos medios que se están usando. Veo constantemente, en estas últimas semanas me ha tocado estar en distintas capacitaciones en varias plataformas de cómo están promoviendo el crecimiento del Evangelio, ¿no? Desde uno de los movimientos internacionales, pero su contraparte aquí en México, o la parte de México, de evangelización global. Y, por ejemplo, hace unos días atrás estaba en una sesión de trabajo, solamente con iglesias presbiterianas, éramos 140 pastores los que estábamos ahí. Entonces, muy valioso, porque están usando recursos que valen la pena. Y no solamente son ellos, sino que muchas otras instituciones están ofreciendo materiales digitales, audios, películas, entonces mucho de eso, o sea, yo lo que he visto en este momento es cómo gente de todos los grupos religiosos, de todas las iglesias evangélicas en el país, de pronto ponen sus recursos, lo que tengan a la mano, los están poniendo al servicio de otros. Hay cualquier cantidad, por ejemplo, de cursos gratuitos que se están ofreciendo. Si no los aprovechamos es porque no queremos, pero están ahí. O sea, hay muchísima gente que está ofreciendo todos sus recursos, algunos desde México, otros a nivel internacional. No quiero mencionar las marcas de cada uno de ellos, pero son muchas editoriales que están ofreciendo webinarios, etcétera, para poder edificar a la iglesia, libros de forma gratuita en muchos formatos distintos, incluso en la iglesia de Divino Salvador está esta idea de, por ejemplo, crear audiolibros, es fabulosa. Veo materiales distintos para niños. Ayer estábamos viendo, por ejemplo, incluso la posibilidad de hacer una escuela bíblica de verano a través de la red. ¿Por qué? Pues
probablemente, es muy probable que incluso no va a haber vacaciones. Nuestro típico periodo de escuela vacacional ya no lo vamos a tener. ¿Eso significa que los niños van a quedarse sin instrucción? No. Ya hay gente que está trabajando precisamente para poder hacer todo eso, ¿no? La red de multiplicación que mencionó Luis hace un momento, ahorita está creando, ya está de hecho en funciones, nada más que está en el periodo de prueba, para que todo el sistema de plantadores de iglesias, todo el entrenamiento ya está en la red para que la gente pueda empezar a usarlo. Entonces y estoy hablando de 12 módulos, cursos, talleres, todos los, ya está, nada más que no está en fase de pruebas todavía en este periodo. Hace unos días estuve participando en uno de los seminarios que están dando para darlo a conocer. Nuestros hermanos en Ecuador lo están haciendo desde allá y va a servir a mucha gente en América Latina. Para la gloria de Dios. Sí. Bueno, pues escuchemos al pastor David López para que hagamos intervención. Les saludo desde este lugar deseando que el Señor les esté bendiciendo. Estamos viviendo una crisis mundial por un virus llamado COVID-19 que está afectando a toda la humanidad. Nosotros como iglesia tenemos una gran responsabilidad de ser luz dentro de las tinieblas sirviendo a la comunidad. Hoy, en medio de las recomendaciones sanitarias que las autoridades de salud nos han dado de no salir de casa, necesitamos hacer uso de lo que hoy tenemos a nuestro alcance para llevar medicina espiritual a todo aquel que lo necesita. Un día Dios llamó a Moisés para que él fuera a libertar a su pueblo y le dijo: ¿qué tienes en la mano? Y él contestó: una vara. De la misma manera, hoy Dios nos puede estar llamando a nosotros y nos puede preguntar qué es lo que tenemos hoy, y podemos decir que lo que tenemos hoy en manos son las llamadas redes sociales, que son un gran medio para que por ellas promovamos la palabra de Dios y de esta manera llevemos el alimento espiritual a aquellos que lo necesitan. Con todo esto que está sucediendo, debemos de aprender que la iglesia debe estar preparada para llevar a cabo la gran comisión. La iglesia, a través de su existencia, se ha enfrentado en diversas pruebas y en constantes peligros, pero a pesar de todo siempre ha sido una luz que resplandece dentro de las tinieblas. La Biblia nos habla de algunos ejemplos. Estando en prisión, el apóstol Pablo allá en Roma escribió la carta a los filipenses, y la idea principal de esta carta es la alegría, la gratitud de haberse unido al progreso del Evangelio de Jesucristo. Aún estando en prisiones, se gozaba por compartir el Evangelio. El apóstol Pedro también, en momentos de situación difícil, les dice a los hermanos de aquella ocasión que se acuerden de la salvación tan grande que Dios les ha dado, pero que también anuncien las virtudes para lo que nosotros fuimos llamados. El apóstol Santiago también amonesta para que nosotros seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Yo les animo a que hagamos uso de lo que hoy está a nuestro alcance y proclamemos el Evangelio de Jesucristo dentro de esta gran pandemia a través de los medios que hoy tenemos. No nos sintamos tristes por lo que está pasando, porque Él va al frente de nosotros como poderoso gigante. Él nos ha llamado para llevar consuelo a aquellas personas que lo necesitan. Proclamemos con alegría las buenas de salvación. Recordemos que el que nos dota de toda sabiduría y conocimiento es Jesús, quien nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Dios les bendiga y sean usados ustedes para llevar esa palabra de consuelo a través de los medios que hoy tenemos. Sí, quizá añadiendo un poco a lo que comentaba el pastor Francisco Limón y respondiendo a la pregunta, ¿cómo predicar el Evangelio en estas circunstancias? Me parece una pregunta muy pertinente, porque yo creo que una de las cosas a las que debemos estar atentos es al momento, a las circunstancias que estamos viviendo. Y estamos viendo que son circunstancias inusuales, son circunstancias nuevas que nunca habíamos vivido, y tenemos que interpretar estos tiempos y buscar otras formas. No es que sean formas nuevas, ya están en la Biblia, pero una de ellas también, aunado a lo que ya se comentó, es a través de la acción social.
que se ha perdido. La iglesia presbiteriana en sus inicios, a los inicios del siglo pasado, fue una iglesia que predicó el evangelio en una forma integral. Quiero decir, no solamente a través de la proclamación, sino también a través de la obra social, lo cual es algo muy importante y considero yo que es muy pertinente en la actualidad. Por ejemplo, recordando un poquito a los misioneros de inicios de siglo, como fue José Coffin. José Coffin fue un misionero en Tabasco, que él y su esposa en tiempos de la Revolución, ¿qué era lo que ellos hacían? ¿Cómo predicaron el Evangelio? ¿Cómo predicar el Evangelio en un contexto de revolución? Es decir, lo que estamos viviendo es diferente, pero tiene cierta analogía, ¿no? En el que hay guerra, hay muertes, hay agresión. Entonces él decía, yo no voy a ir a la revolución a portar un rifle y a matar gente, porque yo tengo una convicción. Claro. Entonces dice, mi manera de participar es colaborando con la Cruz Roja. En esos tiempos no existía la Cruz Roja en Tabasco. Entonces ellos formaron un grupo, formaron un equipo juntamente con su esposa. ¿Y qué era lo que hacían? Pues iban a recoger a los heridos que se encontraban después de una refriega, quedaban lastimados del partido que fueran, ¿no? Es decir, ellos no estaban a favor de los insurgentes o del gobierno, sino que ellos recogían al que estaba lastimado, lo llevaban a un lugar, lo curaban, lo alimentaban. Y yo pregunto, ¿estaban predicando el Evangelio o no? Claro. Por supuesto, estaban predicando el Evangelio, y lo estaban predicando con acciones de amor, lo estaban viviendo. Posteriormente, el mismo misionero, en la ciudad de Veracruz, en el puerto de Veracruz, en una de las iglesias precisamente más antiguas, de las primeras iglesias aquí en México, fue la iglesia del Sinaí, de allí de Veracruz. Entonces, volviendo nuevamente a este aspecto de la obra social, el primer dispensario médico que se realizó, yo creo, aquí en el estado, no sé si en todo el país, fue precisamente en el Sinaí. Él se contactó con un señor, con un hermano que tenía una farmacia, y él le proveía de los medicamentos, un cubano precisamente, y allí formaron el dispensario médico y atendían a las personas menesterosas, a las personas necesitadas, y no les cobraban. ¿Estaba predicando el Evangelio, sí o no? Sí, claro. Estaba predicando precisamente a través del testimonio. Y en esta hora, precisamente, ¿cómo vamos a predicar el Evangelio? Yo creo que es una pregunta que a lo mejor yo no la voy a responder en este momento, pero creo que con lo que estamos mencionando, a través de nuestras obras de amor, de misericordia, en esta situación, porque muchos estamos hablando, ¿verdad? Yo me incluyo también, estamos hablando, podemos hablar muy bonito, podemos hablar muy bien, pero repito, tiene que haber congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos, porque ¿dónde están las obras de amor, de misericordia de la iglesia que acompañan, que vienen con un acompañamiento con la proclamación del Evangelio? El Evangelio tenía efecto, tenía un impacto muy importante en la iglesia primitiva, porque ellos vivían lo que predicaban, porque ellos daban testimonio, acompañaban la proclamación del Evangelio con obras, con actos de amor, porque precisamente no hay ninguna separación entre la fe y las obras en la Biblia, no hay incongruencia entre ellos, al contrario, las obras son las que manifiestan nuestra fe en Jesucristo. Claro. Bueno, ya para ir cerrando, para ir terminando, no sé si gusten compartir un versículo que ahorita sientan que puedan compartirle a las personas que van a ver este video, para que vayamos cerrando. Empezamos por el hermano y así nos vamos. Sí, los últimos días, precisamente, Salmo 33, me ha dado oportunidad de leerlo con mayor detenimiento. Y en la última sección del Salmo 33, estoy usando la Nueva Traducción Viviente por si de pronto no coincide con su versión Reina Valera, pero dice así:
Nosotros ponemos nuestra esperanza en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. En Él se alegra nuestro corazón porque confiamos en su santo nombre. Entonces, yo veía esto hoy en la mañana cuando estaba reflexionando. Es confiar y alegría, pero lo veo como algo dinámico. En tanto más confías en Él, eso produce alegría en tu vida. Y cuando estás gozando de esa comunión, de esa confianza en Él, entonces eso genera más confianza. Y entonces lo veo como una actitud dinámica en donde el Señor nos lleva. Y para mí este escenario es justamente eso, un espacio para confiar en Él, pero gozarme también en su presencia. Gracias, hermano. Pastor Luis Arturo. Pues bueno, hay varios. Hay uno que realmente olvidé ahorita por completo, pero llega a mi mente dos textos en especial. Uno que es en Habacuc capítulo 3, versículo 17 al 19, dice: aunque la higuera no florezca ni las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Y el otro es muy cercano, Sofonías 3:17, dice: Jehová está en medio de ti poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Y bueno, ambos profetas hablan acerca de este Dios que está al pendiente, está atento de lo que acontece en nuestra tierra. Dios no es un Dios ausente. Dios, por supuesto, está al pendiente de todo lo que ocurre en la tierra. Dios está al pendiente de lo que ocurre con sus hijos, y nosotros tenemos este privilegio de que podemos orar, podemos hallar consuelo, podemos hallar un regocijo, y el gozo o el regocijo no tiene que ver con las circunstancias que nos rodean. El regocijo es por fe en que Dios está obrando, que Dios está haciendo algo, y que aunque las cosas parezcan adversas, como dice Habacuc, aunque la higuera no florezca, aunque no haya vides en la fruto, no haya vides, perdón, en la vid, donde no hay nada, dice, me alegraré y esperaré en el Señor. Y creo que esa es la actitud que debemos tener nosotros, de que no estamos en un contexto mucho peor. ¿Cuál sería el contexto peor? Por ejemplo, un contexto de guerra, un contexto en el que sí, una pandemia nos mate así de inmediato. No se está viviendo ese escenario, y por eso pues hay que darle gracias a Dios, y Él estará obrando según su voluntad. Así es. Pastor Miguel Ángel. Bueno, este pasaje que yo voy a compartir lo tengo muy fresquecito porque es la predicación del domingo. Vamos a adelantar un poquito al respecto, pero creo que es un texto muy importante y dice así: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Isaías 26, 3 y 4. Tratando de ser pertinentes a las circunstancias que estamos viviendo, los últimos mensajes han estado fundamentados en la confianza, y insistimos en la confianza. La palabra del Señor nos llama a confiar en el Señor. Pero este texto, cuando menos, tiene tres partes importantes: la promesa de la paz de Dios, los recipientes de la promesa y la fuente de la promesa. La promesa es una promesa de paz, y es una paz completa, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios no es como la paz del mundo, ausencia de problemas, ausencia de guerras, sino que es una paz sobrenatural que no podemos comprender, pero que podemos experimentarla aún en medio de las pruebas, en medio de las tormentas. Pero ¿a quiénes se les ofrece esta paz? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. De menos hay dos aspectos que se mencionan allí: aquel que piensa en Dios constantemente. Y menciono esto porque
afuera de las cámaras o antes de iniciar este programa, comentábamos cómo los medios están afectando, nos están saturando con el tema del COVID-19, del coronavirus. Yo comentaba en un tono de broma que la calle donde vivimos ya le vamos a cambiar de nombre porque es JJ Coronado, le vamos a poner JJ Coronavirus. Pero estamos siendo bombardeados por el tema. Nuestro pensamiento debe estar en Dios, en su grandeza, en su providencia. Y yo lo voy a mencionar el domingo, ¿verdad? Debemos estar saturados con la palabra de Dios. Y también porque en ti ha confiado. Los que confiamos en Dios vamos un paso más adelante. No solamente es que nuestro pensamiento está en Dios, sino que confiemos en Él, que dependamos totalmente en la bondad, en la misericordia y providencia de Dios que la creamos. Y finalmente dice nuestro pasaje, porque en Él está la fortaleza de los siglos. Él es la fuente inagotable de paz, de amor, de misericordia para nosotros en esta hora. Ok, bueno, yo voy a permitirme leer el Salmo número 46 en la PDT. Dios es nuestro refugio y fortaleza. Él siempre está dispuesto a ayudarnos en los momentos más difíciles. Bueno, pues muchas gracias a todos por ver este video. Esperamos estar prontamente reunidos en nuestras iglesias y para poder también estar compartiendo más contenido que pueda ser de edificación para cada una de nuestras vidas y esperando que sea de dedicación para cada persona que lo logre ver. Dios les bendiga rica y abundantemente. Y bueno, no sé si alguien tenga algo más que decir para cerrar. Pues nada más, el día de ayer me mandaron un mensaje de parte del director, el licenciado Juan Vergel Pacheco, director de Gobernación, en el que, bueno, agradece a las iglesias el que se haya llamado a la sana distancia, el que se haya llamado a seguir las indicaciones que se han dado desde Gobernación con respecto a pues no incurrir en pánico, en la difusión de medidas erróneas, y bueno, pues que acatemos pues cualquier otra recomendación. Y bueno, pues hermanos, saben que hemos sido responsables en ese aspecto. Agradecemos el saludo y agradecemos también el mensaje del licenciado. Y bueno, pues el llamado sigue siendo el mismo, hermanos. No salgan a menos que sea absolutamente necesario. No salgan, no se expongan, especialmente, mis amados, cuidemos de aquellos que son más vulnerables, de aquellos que son ancianos, de aquellos que están enfermos. Hago un llamado pues a todas las iglesias no solamente de Jalapa, sino del presbiterio, para que podamos hacer este trabajo con aquellos hermanos que realmente están más vulnerables. Y pues esperamos verles pronto de forma personal. Y pues que el Señor les encuentre en abundante bendición.